Muy buen día, familia de iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición es cada domingo poder compartir más del Señor a través de nuestros servicios. Realmente me siento muy gozoso de que llegue este día y poder pasar un tiempo en las Escrituras, poder aprender más del Señor. Gracias, iglesia de Calvary Chapel Pachacute en Ventanilla. Gracias, amigos que se unen a estos servicios a través de YouTube. Es una bendición poder usar esta plataforma para poder conectarnos, estar juntos y poder disfrutar de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es increíble, 6 de diciembre, el tiempo pasa demasiado rápido, pero aquí estamos siguiendo, aprendiendo cada vez más de las cosas del Señor para nuestras vidas. Estamos haciendo un tópico, estamos haciendo diferentes estudios de hombres y mujeres de las Escrituras que fueron usados poderosamente por Dios y a través de ellos podemos aprender cosas muy prácticas en nuestras vidas. Hemos hablado de Abraham, un hombre de fe. Hemos hablado de Moisés, un líder realmente que impactó a la nación. Hemos hablado de Josué, un hombre esforzado y valiente. Hemos hablado acerca de Ruth y su testimonio siendo una moabita. Y hay muchos más personajes que quizá no vamos a abarcar, pero vamos a tomar los más resaltantes tal vez, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de un hombre cuyo liderazgo fue un liderazgo realmente de impacto. Podríamos decir que este hombre fue un líder consagrado a Dios. Pongamos ese título el día de hoy para nuestro estudio. Samuel, un líder consagrado a Dios. Vamos a orar para pedirle al Señor que al abrir sus escrituras seamos ministrados por su palabra y que el Espíritu Santo se mueva en este estudio. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias porque a través de la vida de Samuel y todo lo que hiciste en él y a través de él, podemos seguir aprendiendo más de lo que tú tienes para nosotros. Te pido unjas mis labios con tu Santo Espíritu, Señor, y que tú hables a cada uno de nosotros. Edifica tu iglesia, Señor. Edifica a cada uno de mis hermanos. Edifica mi vida. Y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Dios. Gracias. Todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de Samuel, un líder consagrado a Dios. Vamos a tocar 5 puntos de su vida. Hay mucho que ver en este personaje, pero vamos a tomar cosas puntuales. Hablemos en primer lugar acerca de su nacimiento. Podríamos decir que Samuel tuvo un nacimiento milagroso. Acompáñenme en el primer capítulo de Primera de Samuel y hablemos un poco de su familia. Dice Primera de Samuel 1:1: Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Interesante, los primeros 8 versículos del capítulo 1 de Primera de Samuel nos muestra a los padres de Samuel, nos muestra la historia antes del nacimiento milagroso de Samuel. Ahí está Elcana, ahí está Ana, ahí está Penina. Pues Elcana no estaba haciendo las cosas correctas, estaba siguiendo la cultura, mas no estaba haciendo lo que Dios decía que deberían de hacer. Estaba teniendo para sí 2 mujeres y había un problema familiar. El hecho de tener más de una mujer siempre ocasionará un problema. Y es interesante lo que dice aquí, que Ana, la que sería madre de Samuel, sufría por no tener hijos. Es interesante que el texto nos dice en dos ocasiones que Jehová no le había concedido
tener hijos. Y esto usaba Penina para irritar a Ana porque veía que el Cana tenía cierto favor más visible sobre Ana. Le daba, dice, una parte escogida porque la amaba. La amaba a pesar de que Jehová no le había permitido tener hijos. Ana estaba afligida, Ana estaba llorando, tenía congoja de corazón, había mucha tristeza ahí y el Cana lo notaba. El Cana se acerca donde su esposa y le dice, hey, mujer, ¿por qué estás así? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Sabes qué? Tu corazón no debe estar afligido. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No es algo arrogante quizá de el Cana decir, ¿sabes qué? Yo soy más que suficiente que el hecho de que no tengas hijos, yo puedo suplir eso. No, lo que quizá probablemente estaba haciendo él en el amor que le tenía es tratar de consolar su corazón, tratar de animarle, tratar de levantar a ella de ese estado de depresión, de desánimo. El hecho de no tener hijos era difícil para Ana y más aún cuando tenía a Penina ahí irritándola, la tenía constantemente hostigándola. Podemos decir que el corazón de Ana estaba totalmente afligido, estaba lleno de tristeza, probablemente amargura, como lo vamos a seguir leyendo más adelante. Verso 9 dice, se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, debemos resaltar algunas cualidades en Ana. No es la historia de Ana este día, pero debemos resaltar cualidades en su vida. Era una mujer que se consideraba una sierva. En diversas ocasiones se dirige a Dios hablando y mostrando lo que ella era para el Señor. Ella le dice, ¿sabes qué? Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, si te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva. O sea, constantemente ella le expresa al Señor quién es ella. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy tu sierva, yo soy tu sierva, yo quiero servirte. Mira la aflicción que tengo. Ana era una sierva, Ana era una mujer de oración. En el verso 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Interesante, Elí la confunde porque Ana realmente estaba virtiendo su corazón delante de Dios, Ana estaba derramando todo de sí y Elí cree o asume que ella pues estaba ebria y ella le dice, no, ¿sabes qué? Lo que he hecho es lo que todos debemos hacer, es un ejemplo para nosotros. Ana está diciendo, he derramado mi alma delante del Señor, ¿sabes qué? He dado todo de mí, he orado, he vaciado todo de mí delante del Señor para que el Señor haga su obra en mí. Interesante, era una sierva, era una mujer de oración y Ana también, lo voy a decir, era una adoradora. Si sigues leyendo, verso 17, Elí le respondió y le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el Cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Interesante, vemos aquí que Ana dice se levantó de mañana, adoró junto a su esposo, al Cana, delante de Jehová. Ana era una sierva, Ana era una mujer de oración, Ana era una mujer de adoración. Ahora, Ana había hecho una petición específica al Señor, le dice, ¿sabes qué, Señor?
te pido que por favor me des un hijo varón. Ana fue una mujer específica, directa en su petición. ¿Te has dado cuenta que muchas veces cuando oramos le damos vuelta al asunto y no sabemos exactamente qué pedir, cómo hacer? Pues Ana nos enseña el día de hoy cómo es que realmente podemos pedir delante de Dios. Pide concretamente, pide en una forma directa, pide de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sé directo en tus oraciones, directo, concreto en lo que tú quieres pedir. Ana le dijo, ¿sabes qué, Señor? No, le dijo, yo no deseo un bebé. Ella le dijo, yo deseo un hijo varón. Yo deseo un hijo varón y si tú me lo das, Señor, esto es lo que va a pasar. Yo lo voy a dedicar a ti. Yo te lo pido y yo te lo doy. No va a ser mío, va a ser un regalo tuyo hacia mí para alegrar mi corazón, pero yo estoy segura que ese niño será un instrumento para gloria tuya. Y así fue. Y Ana hace esta promesa. Elí le dice, ¿sabes qué? Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Qué linda respuesta. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Se levanta de mañana, lo único que hace Ana es adorar, era una adoradora y vuelve a casa. Dice que volvió con su esposo, se llegó a Elcana, su mujer, estuvo íntimamente con ella y interesante, Jehová se acordó de ella. Dice el verso 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ahí está el nacimiento de un gran hombre, un hombre consagrado a Dios, el nacimiento milagroso de un hombre consagrado a Dios. Ana era estéril, pero Ana vació su corazón, lo dejó todo delante de Dios. Pidió específicamente por un varón y Dios le está concediendo aquí el deseo de su corazón. Le dio a Samuel y Ana dice, se lo pedí a Jehová. Es interesante. Cuando pedimos, obtenemos. Cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios da lo que Él quiere darnos. Es interesante un nacimiento milagroso. ¿Por qué Dios permitió todos estos acontecimientos? Simplemente para mostrar que a través de todo lo que acontecería en la vida de Ana, estaba plenamente planeado, no era sorpresa, no era nada de eso, simplemente Dios tenía un plan específico en esta familia, tanto en Elcana como Ana, el nacimiento de un hombre al cual Dios usaría en una manera poderosísima. Entonces Samuel viene de un nacimiento milagroso, una mujer estéril cuyo Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es mencionado aquí. El nombre abrió el vientre de esta mujer, la esterilidad usó a Elcana y nace este niño cuyo nombre es Samuel. El segundo punto que podemos ver de Samuel es que Samuel fue un hombre que desde niño se involucró en las cosas de Dios. Acuérdate lo que había dicho su madre. Su mamá había dicho a Dios, si tú me das un hijo varón, si tú le das a tu siervo un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida, todos los días de su vida. Y eso fue lo que hizo Ana. En el verso 21 de capítulo 1 dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ahora es interesante, Ana había hecho un voto al Señor, Ana había dicho, ¿sabes qué? Yo voy a dedicar a mi hijo,
y lo hizo tal cual ella había prometido. Cuán importante es cuando pronunciamos votos al Señor cumplirlos. Muchas veces nos retardamos, tenemos que tener mucho cuidado con expresar nuestras palabras. Pocas sean nuestras palabras para dirigirnos al Señor con promesas que probablemente luego no podemos mantener en pie o cumplir. Dice que Ana llevó a Samuel, a este pequeño, su hijo, después de que lo hubo destetado. En una edad muy corta, lo llevó, lo presentó al sacerdote, a Elí, y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy esta mujer que está aquí afligida, yo oraba por este niño, Jehová me dio lo que le pedí, ¿sabes qué? Yo lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Es interesante. Es interesante lo que Ana está haciendo. Está cumpliendo su palabra. Está desligándose de su hijo. Está despojándose de su hijo a una edad pequeña, una edad corta. ¿Es difícil para una madre despojarse de su hijo? Sí, es muy difícil. Pero Ana sabía que la mejor inversión que podía hacer ella como madre es dedicar a su hijo, a que su hijo se diese de lleno desde muy niño a las cosas de Dios. El libro de Proverbios 22:6 nos dice que si instruimos al niño en el camino correcto, en las cosas de Dios, cuando lo instruimos desde pequeño, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que hizo Ana es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros. Quizá Dios no nos está pidiendo entrega a tu hijo al ministerio a los 2 años, 3 años, no nos está pidiendo eso, pero sí nos está pidiendo, nos está exhortando como padres que desde muy niños nuestros hijos sean instruidos en las cosas de Dios. Si nos adelantamos al capítulo 2 de Primera de Samuel en el verso 11, dice, Primera de Samuel 2:11, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Sabes qué? Lo que hizo Samuel es interesante. Desde muy pequeño estaba involucrado en las cosas de Dios. Muy pequeño. Invirtió su madre la niñez de su hijo a las cosas de Dios. No hay mejor inversión para un padre que tomar todo de sí, todas sus fuerzas, todos sus recursos y dedicar a su hijo a Dios, y que sus hijos permanezcan en las cosas de Dios. Podemos decir que Samuel fue un niño que se involucró a las cosas de Dios desde pequeño. Su madre hizo la mejor decisión, tomó la mejor decisión, hizo la mejor inversión, sea cual fuera la palabra correcta. Su madre tuvo un buen actuar y realmente guió a su hijo por los caminos excelentes. ¿Te has dado cuenta que en la actualidad niños como Samuel, quizá cuando fue destetado, 2, 3 años de edad, no más de eso, cuando fue destetado, niños en la actualidad, ok, no vamos a comparar nuestros tiempos con aquellos tiempos, pero no deberían variar tanto. Nuestros tiempos, niños de 2 o 3 años necesitan un celular para comer, necesitan un celular para ser feliz, necesitan un celular para poder tener vida. Y muchas veces nos olvidamos como padres que realmente ellos no necesitan eso. Ellos necesitan desde pequeños ser instruidos en las escrituras. Debemos considerar el gran actuar de Ana. Y sabes una cosa, cuando nosotros tenemos ese actuar y cuando nosotros influenciamos sobre nuestros hijos desde pequeños, su caminar va a ser excelente en las cosas de Dios. Ahí está Ana involucrando a sus hijos, a su hijo en el ministerio. Ahí está Ana dedicando a su hijo. Ahí está Ana cumpliendo fielmente la palabra, la promesa que le había dado al Señor. Y ahí está Samuel, respondiendo desde pequeño al servicio del Señor. ¿Qué es lo que hacía Samuel desde pequeño al lado de Elí? Bueno, el texto no nos lo dice, nos dice que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Yo recuerdo una historia cuando tenía, no una historia, sino un hecho de mi vida. Cuando mi hijo Christopher tenía 2 años aproximadamente, lo involucré en un viaje misionero. Y estábamos en la selva y teníamos unas monedas evangelísticas, teníamos tratados evangelísticos, y mi pastor me había dado un consejo. Mi pastor me dijo, ¿sabes qué, Raúl? La mejor inversión que puedes hacer con tu hijo es esta. Cada vez que tú hagas algo, involucra a tu hijo en el ministerio, déjalo ser parte de él. Y así ha sido. Christopher ahora es un adolescente de 13 años y es parte del ministerio. Siempre admiro que él está siguiéndome a donde voy. Él, Grace y mis hijos que están a mi lado siempre están involucrados,
Pero quizá tienes un hijo pequeño de 2, 3 años y no sabes cómo involucrarlo. Simplemente llévalo contigo, evangeliza y deja que tu hijo le diga a otra persona, Dios te bendiga, o le dé un tratado o algo hacia otra persona. Es muy bueno involucrar a nuestros niños desde muy niños en las cosas de Dios. Es la mejor inversión, es excelente, es muy, muy excelente. Te animo de todo corazón. Hace unos años atrás, Christopher tuvo la carga muy grande de evangelizar, de compartir acerca del plan de salvación a su bisabuelo. Mi abuelo actualmente tiene 100 años y hace 5 o 6 años atrás, Christopher y yo, y junto a mi familia, fuimos de viaje a visitar a mi abuelo, y él quería que su abuelo acepte a Jesús en su corazón. Y no teníamos manera de cómo llegar a él porque ya no escucha muy bien, pero usamos la tecnología, una tablet, y comenzamos a escribir el plan de salvación para él. Él lo leía y asentaba su cabeza diciendo que sí entendía. Y yo me di cuenta de algo. Mientras yo hablaba con mi abuelo, Christopher caminaba de un lado a otro, caminaba de un lado a otro. Luego me acerqué donde mi hijo y él estaba contento porque su abuelo había recibido a Jesús. Y él me dijo, papá, mientras tú hablabas con mi abuelo, yo caminaba de un lado a otro orando por mi abuelo. Y eso conmovió mucho mi corazón. Hoy mi hijo tiene 13 años, mi hija tiene 11, y los que vienen, que están conmigo igual, ya son jóvenes o adolescentes, y anhelo que ellos sigan en ese camino, anhelo que ellos permanezcan en ese camino. Y como padres, lo que debemos hacer realmente es ser inversionistas en la vida espiritual de nuestros hijos, ministrar su corazón y dejar que Dios los use como instrumentos para gloria y para honra de su nombre. Van a fallar, sí, yo fallo demasiado, los niños van a fallar también, pero ahí está Dios constantemente para animarnos a seguir y a seguir y a seguir. Samuel viene de un nacimiento milagroso. Samuel fue un hombre que desde su niñez la invirtió en las cosas de Dios. Samuel fue un joven con un excelente testimonio a pesar de que estaba rodeado de líderes impíos. ¿Cómo es que logró mantener un excelente testimonio? En el capítulo 2 de Primera de Samuel leemos lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que le sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En la época de Samuel, cuando él ya es un joven, las cosas no estaban bien espiritualmente en Israel. El sacerdocio que era ejercido por los hijos de Eli, Ofni y Fines, había sido pervertido, no solamente en la forma de sustraer las ofrendas, lo que se tenía que dar para el Señor, el holocausto. Ellos no solamente estaban haciendo eso, sino estaban cometiendo pecado sexual con las mujeres que llegaban a adorar. Ahora, ¿cómo mantener un buen testimonio cuando estás rodeado de tanta gente impía? La gente que rodeaba a Samuel era impía. Es más, sus líderes que estaban puestos para impactar eran personas impías. Pero mira el verso 18 de Primera de Samuel, capítulo 2. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo el Cana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El tercer punto que estamos viendo en este momento es que Samuel fue un joven con un excelente testimonio a pesar de que estaba rodeado de gente impía. La gente impía que rodeaba a Samuel eran directamente Ofni y Fines. Probablemente jóvenes también como él,
pero realmente estaban haciendo las cosas mal, estaban haciendo las cosas muy, muy mal. ¿Ok? Probablemente la edad de Ofni y Fines eran un poco más avanzada que la de Samuel, pero Samuel no se dejó influenciar por el mal testimonio, por el contrario, él permaneció con un testimonio excelente. Mientras había impiedad en Israel, el texto nos dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. El joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Cómo es que hizo para mantener un buen testimonio? Estaba en el servicio y estaba creciendo en las cosas de Dios. No importaba lo que pasaba alrededor, te das cuenta de lo que está sucediendo en la actualidad. La juventud actual está siendo atraída por las cosas del mundo en una con gran fuerza. Pero es muy importante nosotros hablar con la juventud. Es más importante invertir desde la niñez. ¿Te das cuenta cuán importante es invertir desde la niñez? Me gusta lo que hacemos aquí en Calvary Chapel Pachacute con el ministerio Calvary Kicks. Invertimos en la niñez, tomamos niños desde los 3 años y estamos creciendo con ellos porque creemos que en el futuro van a ser realmente jóvenes de impacto y eso es lo que necesitamos hacer. Samuel viene de una familia cuya madre estuvo dispuesta 100% a que su hijo crezca en las cosas de Dios, y Samuel tomó lo que su madre le enseñó y ahí está, ministrando en la presencia del Señor y creciendo delante de Jehová. Pues Samuel mantuvo un buen testimonio porque tenía disposición a seguir creciendo en las cosas del Señor. Si avanzas a 1 Samuel capítulo 3, te das cuenta algo más. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y si sigues leyendo el resto del capítulo 3, si lees hasta el versículo 10 aproximadamente, te das cuenta que Dios llama a Samuel siendo joven. Probablemente Samuel quizá tuvo entre los 12 años, algunos dicen ahí que tuvo 12 años cuando Dios le llama siendo joven. Él había estado al servicio del Señor, sirviendo al lado de Elí, Ofni y Fines, pero a la edad probablemente de 12 años, el Señor le llama. El Señor le llama, el Señor le revela qué es lo que va a pasar con la casa de Elí. El Señor habla directamente con Samuel. Y es interesante ver lo que Dios tenía para este hombre. ¿Qué es lo que estaba pasando en Samuel? Estaba creciendo, recibiendo revelación, mientras que otros estaban entretenidos en el pecado, como era el caso de Ofni y Fines. Cuando nosotros estamos entretenidos en el pecado, la palabra de Dios va a escasear. Y eso es lo que dice el capítulo 3, escaseaba la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban puestos en el liderazgo no estaban cumpliendo, no estaban a la altura del cargo que tenían. ¿Qué estaba pasando? Mientras ellos estaban haciendo una cosa, Elí, Ofni y Fines, mientras estaban totalmente desviándose de las cosas de Dios, había alguien que estaba creciendo en una manera grande. Ese era Samuel. Ahí estaba Samuel, ministrando, sirviendo y escuchando la revelación del Señor. Entonces, 3 cosas hasta este punto en la vida de Samuel. Un nacimiento milagroso, un hombre que desde niño fue involucrado en las cosas de Dios, un joven que mantuvo un excelente testimonio a pesar de que estuvo rodeado de gente impía, y veamos número 4, un fiel profeta de Dios. Samuel fue un fiel profeta de Dios. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 19 dice lo siguiente: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Interesante. El punto número 4 en esta historia de Samuel, podemos decir que él era un fiel profeta de Dios. Fue un fiel, dice que él creció y Jehová estaba con él. Cuán importante es tener la seguridad que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, el libro de Romanos dice, ¿quién contra nosotros? Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿Y sabes por qué estaba con él? Porque entre Samuel y Dios no había ninguna barrera.
Muchas veces nosotros pues levantamos barreras y estas barreras son levantadas por el pecado, obviamente, y cuando hay esa barrera levantada por el pecado, las cosas no van bien, pues hay una separación. Dios no puede soportar donde hay pecado, no puede habitar donde hay pecado. Cuando nosotros nos despojamos de ese pecado, cuando confesamos, cuando nos arrepentimos, el Señor está ahí cerca de nosotros, ministrándonos, ayudándonos, enseñándonos, guiándonos, sosteniéndonos. Y aquí está creciendo Samuel, Jehová está con él, pero lo que vemos aquí lo que resalta aquí es que él era un fiel profeta de Jehová. En este punto número 4, vamos a ver algunas cosas puntuales acerca de Samuel. Veamos exactamente 7 cosas acerca de Samuel. Número 1, como profeta comunicó el consejo de Dios fielmente. Fielmente, él no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dice aquí que Samuel creció con él, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y él fue un fiel profeta del Señor. Lo que hizo Samuel fue comunicar el consejo de Dios fielmente. Nunca vemos a Samuel titubear en algo que Dios dijo. Samuel fue un hombre que comunicó en una manera clara lo que Dios quería para el pueblo, lo que Dios quería para el rey, cuando ungió a Saúl, cuando ungió a David. Samuel hizo las cosas bien. Comunicar fielmente la palabra de Dios es algo que alegra el corazón de Dios. Y eso es lo que hizo Samuel. Como fiel profeta podemos decir que fue un buen comunicador de las cosas de Dios. Número 1, ¿qué más es lo que hizo Samuel? Hizo cosas realmente maravillosas. En capítulo 7, si nos adelantamos a 1 Samuel capítulo 7, en el verso 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, y quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ahora, número 2, Samuel animó al pueblo, Samuel animó al pueblo a volverse a Dios. Él comunicó la palabra de Dios en forma clara, fue fiel, y Samuel, otro aspecto como fiel profeta, fue que animó al pueblo a volverse a Dios. Es muy interesante. Acuérdate que el pueblo en esta época vivía una etapa oscura en su vida, estaban haciendo las cosas mal, y lo que Samuel está diciendo, Samuel habló a toda la casa de Israel: vuélvanse a Jehová de todo corazón. Entonces, algo que rescatar es que él animó al pueblo a volverse a Dios. Número 3, Samuel, tal cual su mamá, fue un hombre de oración. El verso 5 de 1 Samuel 7 dice: Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros. Yo oraré por vosotros. Y vas a encontrar en diferentes puntos a Samuel orando. Él era un hombre de oración. Qué maravilloso es encontrar este punto. Estamos en el punto número 4, donde estamos viendo que Samuel era un fiel profeta, comunicó claramente la palabra de Dios, animó al pueblo a volverse a Dios, oró por el pueblo, intercedió ante Dios. Cuán importante es ser personas de oración. Samuel está orando por todo Israel. Qué interesante. Dice que reunió a todo Israel en Mizpa y oró por ellos delante del Señor. Cuán importante es ser intercesores, cuán importante es ser personas que están derramando constantemente su corazón delante de Dios por sí mismos y por otros. Otro punto específico que podríamos decir como fiel profeta es que fue un buen juez, un buen juez. En el verso 6 de 1 Samuel 7 dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel, dice, a los hijos de Israel en Mizpa. Lo que hizo Samuel como juez, fue un trabajo excelente. Fue un trabajo excelente. Vamos a ver eso al final de nuestro estudio, pero él fue un excelente juez. Él no fue un juez corrupto, él no fue un juez injusto, él no fue un juez avaro, él hizo las cosas bien. Qué hermoso este testimonio de este hombre. Veamos algo más acerca de Samuel. Samuel honró y dio la gloria a Dios en todo lo que hizo. Nunca tomó la gloria para sí. Después de haber orado por Israel y Dios haberle dado una victoria a Israel sobre los filisteos, en 1 Samuel 7, versículo 12, escucha lo que dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre
Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Es interesante que Samuel honró y dio la gloria a Dios diciendo, después de la victoria dada a Israel sobre los filisteos, Samuel dice, ¿sabes qué? Fue Dios nuestra piedra de ayuda. Dios nos ha ayudado hasta aquí. Samuel no dijo, mira, están victoriosos por mi oración, todo esto ha sido por lo que yo he hecho. No, él no hizo nada. Nunca hacemos nada nosotros. Recuerda, es algo que siempre digo, lo que Pablo del apóstol dijo, no somos competentes por nuestra propia competencia, nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Aquí hay una victoria y obviamente la victoria dada a Israel es de Dios, y lo que hace Samuel es honrar a Dios, glorificar a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer. Era un fiel profeta porque dio la gloria a Dios en todo cuanto hizo. Samuel fue un excelente líder. 1 Samuel 7:15 dice, juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años, dice, iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todo lugar. Interesante, era un buen líder. Se daba el tiempo para dar vuelta a todo el mundo. Estaba viendo la necesidad de aquel, estaba mirando qué sucedía. Eso es muy interesante. Eso hace un buen líder, estar atento a lo que sucede en diferentes lugares y ser de bendición para las personas que lo necesitan. Ahí está Samuel haciendo pues lo que tenía que hacer. Y finalmente podemos decir que Samuel, tal cual su mamá, fue un adorador. Verso 17 de 1 Samuel 7 dice, después volví a Ramá porque ahí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Estaba haciendo lo que sus padres, Elcana y Ana, hicieron. Estaba adorando al Señor. 7 cosas en el punto número 4. El punto número 4 hemos dicho que Samuel fue un profeta de Dios. Número 1, comunicó el consejo de Dios fielmente. Número 2, animó al pueblo a volverse a Dios. Número 3, era un hombre de oración. Número 4, fue un buen juez. Número 5, honró y dio la gloria a Dios en todo lo que hizo. Número 6, fue un buen líder. Y número 7, fue un adorador. Terminemos el punto número 5 de Samuel diciendo algo el día de hoy. Samuel fue un hombre, escucha esto, que impactó a una nación con su testimonio. Samuel fue un hombre que impactó a toda una nación con su testimonio. No hay mejor versículos para terminar sino leyendo 1 Samuel 12, los primeros 5 versículos. Acompáñame ahí, por favor. 1 Samuel 12, 1 al 5. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Ahora, lo que hace Samuel aquí es interesante. Dice el primer verso del capítulo 12 que Samuel se dirige a todo el pueblo, a todo Israel. ¿Ok? Toda la nación estaba ahí, estaban congregados como un solo hombre. Es interesante que habían pedido un rey. Dios les había levantado al primer rey, Saúl, de acuerdo a la petición que ellos habían tenido. Samuel aquí tiene que menguar para que el rey comience a crecer. Aquí se establece la monarquía sobre Israel. Había sido una teocracia, Dios gobernando sobre ellos. Ahora sería una monarquía, un hombre liderando sobre ellos. Ellos querían un rey que vaya delante de ellos. Y ahí está, Dios se lo dio usando a Samuel para que ungiese a Saúl. Ahí está el primer rey. Pero antes de hacer la transición, antes de hacer el cambio, Samuel tenía que menguar y el rey tenía que dirigir ahora a la nación. Samuel se asegura de algo, de decirles a la nación cómo les dejaba.
Él no está dejando una nación dividida en pedacitos. Él no está dejando una nación partida. Él está dejando una nación bien guiada. Y Samuel le dice, ¿sabes qué? Quiero que atestiguen hoy. Quiero que atestiguen hoy. Aquí quiero que ustedes den su veredicto acerca de mí. Por favor, atestiguen contra mí delante de Jehová como testigo y delante de su ungido, el rey que han pedido, y les he robado, les he calumniado, he agraviado a algunos, he tomado coima de algunos, he hecho algo que no es de acuerdo a lo que Dios ha establecido, he ido en contra de los principios de Dios. Y la gente dice, ¿sabes qué? Nunca nos calumniaste, nunca nos agraviaste, nunca tomaste nada de ninguno de nosotros. ¿Sabes una cosa? Tú has hecho las cosas bien. Tú has hecho las cosas bien. Qué interesante es tener el valor que tuvo Samuel para delante de toda una nación decir, ¿sabes qué? Júzguenme. Ahí están mis hijos. Mis hijos no están en el liderazgo, dice Samuel. Mis hijos están con ustedes. Mis hijos fallaron, mis hijos no están siguiendo los caminos que yo les enseñé, pero ahí están. Yo no he usado mi cargo para poner a mis hijos allí. A pesar de que ellos han fallado, yo no he cerrado mis ojos, no. Él dijo, ahí están mis hijos. Interesante. Samuel fue un hombre que impactó a una nación con un buen testimonio. Puedo resumir la vida de Samuel de esta manera. Hemos tocado 5 puntos. Un nacimiento milagroso, un hombre que desde niño fue involucrado en las cosas de Dios, un joven que permaneció con un excelente testimonio a pesar de que estaba rodeado de gente impía, un fiel profeta de Dios y un hombre que impactó a una nación con un testimonio excelente. Podemos decir esto de Samuel. Samuel fue un líder consagrado a Dios. Samuel tenía un enfoque y el enfoque era honrar a Dios. Samuel supo escuchar a Dios. Samuel no se distrajo en lo absoluto por las cosas que habían alrededor. Si tú y yo queremos realmente impactar a una nación, sigamos el ejemplo de Samuel. Mantengamos un enfoque, seamos personas consagradas a Dios y realmente dejémonos usar por Dios en estos últimos tiempos en los cuales Dios necesita tanto hombres o mujeres con un enfoque, con una consagración total a Dios. Seamos los Samueles que Dios necesita el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por hablar en nuestros corazones. Gracias por usar la vida de Samuel para ministrar nuestras vidas. Gracias porque hay mucho que aprender a través de hombres y mujeres que tú usaste en el Antiguo y Nuevo Testamento para hacer impacto en su época y en la nuestra. Ayúdanos a tener ese testimonio de Samuel. Ayúdanos a ser como Ana también, a invertir tiempo en la oración y dedicar a nuestros hijos en lo que es lo más importante, en las cosas tuyas. Gracias, Dios. Gracias. Bendice a cada persona que está atenta a estos estudios. Úsanos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que disfruten este día en familia. Que tengan un súper bendecido día. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.